Vamos a hablar un rato de economía, vamos a hablar de la tensión cambiaria, del dólar, del presupuesto aprobado en las últimas horas en el Congreso de la Nación con un especialista, quien es Pablo Correa, compañero de la casa, conductor de Cadena de Valor, y siempre hemos hablado de economía con Pablo desde muchos años, ¿no? De cuando estábamos en la universidad. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? Hola Martín, ¿cómo te va? Un gusto, ¿todo bien? Un gusto, y sí, ¿cuántos años hablando de economía? Y seguimos hablando de economía, Pablo, porque es una materia que no nos deja descansar nunca. Y más que nada, tema dólar, ¿no? La tensión cambiaria. ¿Cómo estás analizando este escenario? En estos días ha bajado un poco la intensidad, ¿no? De algunos sectores, algunas presiones, pero evidentemente el tema sigue estando en la agenda y no va a ser fácil solucionarlo en el corto plazo. Sí, Martín, bueno, primero lo que decía, ¿no? Tanto tiempo hablando de economía y seguiremos hablando, ¿no? Sí. Porque obviamente esto está lejos de finalizar. Con respecto a lo que mencionabas recién, y sí, ¿no? Se descomprimió un poco el escenario en estos días, porque, bueno, el gobierno tomó una medida, ¿no es cierto?, de emitir instrumentos que fueron acertados por el mercado. Entonces, le permitió, digamos, financiarse, volver a financiarse en el mercado y no tener que acudir constantemente, ¿no es cierto?, a la emisión monetaria. Es más, en esta última publicación, ¿no es cierto?, que hizo licitación de letras y bonos, hay una devolución de efectivo al Banco Central, lo que permitiría indicar, ¿no es cierto?, que, bueno, se va a reducir todavía la emisión monetaria del central porque va a poder hacer uso de devolución. Por lo tanto, es un dato positivo y esto repercutió rápidamente, ¿no es cierto?, en la baja de todas las modalidades, ¿no es cierto?, del dólar con la que estamos acostumbrados a lidiar últimamente, ¿no? Porque, bueno, uno cuando dice el dólar no sabe a qué se refiere, porque claro, hay tantas modalidades distintas, ¿no es cierto?, que, bueno, pero en todas sacan el dólar oficial, que sigue, digamos, ajustándose de a poco, ¿no es cierto?, que es un poco la intención que tiene el gobierno, no dejarlo, digamos, fijo muy abajo, como está. El resto de las del dólar puede bajando esta semana, claramente. Por supuesto, esto, como vos decías, ¿no? No significa, ni mucho menos, que esté superado el problema. Pablo, hoy se aprobó el presupuesto nacional y habla de un dólar a 102 pesos para el año 2021 y tenemos en cuenta que el dólar blue está en torno a los 170, 180. ¿Esa cifra, esa distancia se va a achicar a partir de una mejora de la economía, de un cambio de expectativas de algunos sectores, o nos vamos a tener que acostumbrar a una brecha tan larga entre el oficial y el paralelo? Y es una pregunta de difícil respuesta, ¿no? El presupuesto, su nombre lo dice, ¿no? Son supuestos de lo que puede llegar a ocurrir. Sí. Bueno, el gobierno nacional, digamos, hizo las distintas proyecciones, que fue aprobado anoche, en donde el dólar está a 102 pesos, como vos mencionabas. Digamos, esa es la proyección al 31 de diciembre de 2021. Y bueno, hay que ver, digamos, si puede sostener en esos valores, ¿no? Claramente está dando muestra que no quiere ir a una emisión, a una devaluación fuerte, ¿no? Claro. Ya lo dijo el presidente un montón de veces y lo dicen todos los representantes de economía, que la devaluación no soluciona los problemas y por lo tanto quieren ir con una devaluación, digamos, que sea positiva frente a la inflación, pero que se mantenga ahí. Obviamente también está otro índice importante para seguir, que es justamente la inflación, ¿no? El presupuesto habla de 29% de inflación en el año 2021. A priori no parece muy sencillo, digamos, de lograr ese supuesto, ¿no? Que se mantenga en esos índices la inflación, y el dólar va a depender también de eso, porque si el dólar se atrasa va a tener consecuencias bastante complejas para el gobierno. Me parece que es una alquimia y una ingeniería, digamos, muy muy finita, que se va a ir develando. A priori parecen números difíciles de conseguir, ¿no? Pablo, para el 2021 se habla también de un crecimiento del 5,5 de acuerdo a ese
presupuesto. ¿Pensás que puede haber un rebote en lo que se habla ya de la pospandemia, una vez que aparezca la vacuna, en principio para el primer trimestre? ¿Esta posibilidad va a generar un rebrote de la economía o un rebote de la economía, o tal vez vamos a seguir en recesión en el próximo año? Lo que pasa es que ahí hay que ver qué es lo que se entiende, ¿no es cierto?, por rebote y por crecimiento de la economía. Pensemos que este año va a cerrar con una caída sumamente significativa. Hay distintas proyecciones, algunas están hablando de 12 puntos, otras hablan de menos. Bueno, habrá que ver en qué termina finalmente el número, ¿no? Pero estamos hablando de una caída muy fuerte, por lo tanto, una suba del 5% para el año que viene indicaría que estaríamos debajo todavía, ¿no es cierto?, de la caída de 2020. Claro. Por lo tanto, obviamente es un rebote, pero no es